sino, Señor, como una expresión de nuestra gratitud y de nuestro amor por ti. Toma todo lo que hay en nuestro ser y ayúdanos a ser siervos útiles. Esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias porque nos tienes reunidos en este lugar. Invocamos tu presencia para que tú nos puedas instruir y hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Añade a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar y de los que a través de la radio o a través de las redes van a escuchar esta transmisión. Todo lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Durante los últimos martes hemos estado estudiando el saludo de esta carta. Judas, vamos a leer los primeros 2 versículos, hermanos, para tener el contexto de lo que vamos a estudiar esta noche. Si lo tienen, dicen amén. La palabra de Dios nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. Como ya lo dije, hermanos, estamos estudiando este saludo de la carta de Judas, que, como lo mencionamos en la semana anterior, es un saludo que va dirigido a todos aquellos que han recibido la acción salvadora de Dios en sus vidas. ¿Quiénes son ellos? Los que son amados por Dios el Padre, los que han sido llamados por el Espíritu Santo y los que hemos sido preservados por Jesucristo. Decíamos que este saludo se compone de 3 elementos importantes: la acción del Padre, el llamamiento del Espíritu Santo y la preservación de Jesucristo. Estos 3 elementos son la garantía de preservación de los cristianos frente a la apostasía o la amenaza que se cierne frente a la iglesia. Decíamos que la carta de Judas, hermanos y hermanas, es una advertencia para los cristianos para no caer en error o apostasía. Pero si hay algo que va a preservar a los cristianos de la apostasía, o si hay algo que va a prevenirnos del error, es que nosotros auténticamente hayamos recibido la salvación del Señor. ¿Y qué significa recibir la salvación del Señor? Bueno, en primer lugar, como lo hemos estado señalando, ser amados por Dios Padre. Número 2, ser, hermanos y hermanas, llamados por el Espíritu Santo. Número 3, ser preservados por Jesucristo. Cuando esas 3 acciones se combinan, o cuando esa operación de la Trinidad se combinan en beneficio del creyente, es eso precisamente lo que garantiza que usted y yo no vayamos a caer al error o a la apostasía. Judas nos dice entonces que nosotros hemos sido llamados por amor y al amor de Dios Padre. En esencia, Dios es amor, su carácter es amor, su razón de ser es el amor, y es a este amor al que nos ha llamado. Este aspecto, cuando lo vemos de esta forma,
nos debe de llevar a una conclusión sensible de lo que significa nuestra relación con Dios. Porque si bien es cierto, hermanos, nosotros conocemos la doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible, cuando simplemente lo leemos con la cabeza fría, puede llegar a un punto en el que esto no nos diga nada o nos lleve a un punto de insensibilidad o a que de manera fría nosotros simplemente manejemos algunos conceptos teológicos de esta verdad. Nosotros como cristianos sostenemos el llamamiento eficaz de Dios, es decir, la acción por medio del cual el Espíritu Santo llama a todos aquellos que han sido predestinados para salvación y vida eterna. Pero en realidad, más que tenerlo aquí en la mente, lo cual es importante, es algo que tiene que bajar al corazón. Porque lo sublime, estimados hermanos y hermanas, del llamamiento de Dios es que antes de ser una doctrina, debe de ser una experiencia para nosotros. Más que entendamos el aspecto doctrinal, lo cual es importante, es necesario que sea una experiencia que hayamos vivido. ¿Por qué razón? Porque es una relación personal en la cual Dios nos llama para entablar con nosotros un contacto de amor. Nos ha llamado el Señor, es verdad, porque nos ama, y es necesario entonces que entendamos nuestra relación con Dios en términos de amor. Es un amor perfecto y es un amor santo que proviene de Él. Significa entonces que Dios nos ha llamado porque nos ama, y después nos sigue mostrando su amor porque nos llama sus amados. Entonces significa que toda la relación de Dios con nosotros es una relación que comienza en amor. Esa salvación es perfecta, indiscutiblemente no tiene error, porque la iniciativa no es nuestra, sino que la iniciativa es de Dios. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos llama a tener una relación personal con Él, esa relación es una relación segura en donde nosotros podemos descansar, hermanos y hermanas, en el perfecto amor de Dios. Cosa que no fuera así, por ejemplo, si la iniciativa fuera nuestra. Porque nosotros los seres humanos, a fuerza de ser sinceros, somos muy volubles en perder el interés que en un principio nos motivó a hacer las cosas. Por ejemplo, los hombres, hermanos y hermanas, pueden llegarse a aburrir de su trabajo. Ese trabajo que a lo mejor buscaron con desesperación. Llega un momento en que los hombres dicen: no, este trabajo ya me aburrió. Oye, fulano, ¿y por qué te aburrió el trabajo que tanto había buscado? Lo que pasa es que ya su interés se apagó. Los hombres incluso pueden perder el interés en sus actividades. Y lo que es peor, a veces los hombres podemos perder el interés en nuestras relaciones más significativas. El hombre puede perder el interés en su esposa. La esposa puede perder el interés en su esposo. Incluso lo que es peor, estimados hermanos y hermanas, nosotros podemos perder nuestro interés en el Señor. Significa entonces que si el llamamiento viene de Dios, es decir, si el que tomó la iniciativa por amarnos viene de Dios, esto significa que la garantía de nuestra relación se esconde en que el amor de Dios es eterno. ¿Se imagina, hermano y hermana, que el llamamiento dependiera de nuestro interés? Hace rato seguramente hubiésemos claudicado o abandonado las filas del Evangelio. Pero siendo que el llamado es de Dios, siendo que el de la iniciativa es de Dios,
Esto significa que Dios no ha perdido el interés por ninguno. Dios nos ama y su amor es un amor permanente. Puede ser que a lo mejor algunos de ustedes hayan sido víctimas de infidelidad, y eso porque el amor se deformó, el amor se apagó, el amor desapareció. Puede ser incluso que en las relaciones más significativas de padres e hijos el amor se haya enfriado. Todas las relaciones pueden perder esa carga de amor, porque nuestro amor es imperfecto, porque nuestro amor es variable, pero el amor de Dios nunca deja de ser. Es un amor perfecto. Significa entonces, hermanos y hermanas, que cuando Dios comienza una relación con alguien, no la va a dejar, sino que la va a conservar por el resto de la vida de esa persona y aún más allá de la eternidad. Significa que no hay un solo día en que el amor de Dios haya disminuido por ti. Tú sigues siendo el amado, la amada de Dios, y esa es la iniciativa de Dios. Pero ¿qué fue lo que determina ese amor del que ahora estamos hablando, que hemos sido revestidos? El versículo 2, vea lo que dice: que reciban misericordia, y añadiéndole la parte final, en abundancia. La segunda parte de este saludo conlleva 3 elementos en su fórmula: misericordia, paz y amor en abundancia. Estos 3 elementos están íntimamente relacionados con la bendición del versículo número 1. Y esto es así, estimados hermanos y hermanas, porque los que hemos sido llamados por Dios ha sido un resultado directo de su misericordia. Y el amor con el que nos alcanzó y nos guarda hasta el día de Jesucristo debe de producir en nosotros paz abundante. No sé si me explico. Usted ha sido llamado por Dios por su infinita misericordia. El amor de Dios lo alcanzó aun cuando usted no era merecedor. Y ese amor que lo alcanzó lo preserva, lo guarda hasta el día de Jesucristo. Pero que el Señor lo guarde, lo preserve, debe de inundar en nuestro ser interior una paz que sobrepasa todo entendimiento. Acá es donde es importante que nosotros, hermanos y hermanas, entendamos cuál era nuestra situación antes de conocer a Dios, antes de ser llamados a salvación por Él. ¿Cuál era nuestra situación? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra realidad, que éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Una segunda verdad, hermanos y hermanas, que es importante, y es que como resultado de que somos pecadores y de que todos hemos pecado, todos merecemos la muerte y la condenación eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado es. Entonces lo que usted y yo merecíamos, que era muerte, condenación eterna, esa era nuestra realidad antes del supremo llamamiento misericordioso de Dios. Entonces debemos de considerar esto, hermanos, que cada día que vivimos es un acto de misericordia de Dios. Si Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, todos los seres humanos ahora mismo estaríamos condenados
por la eternidad. Por eso es que cuando usted repite ese pasaje, que ya lo conoce usted de memoria: nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque en realidad, si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, lo que usted y yo merecemos es la muerte, lo que usted y yo merecemos es la condenación, porque somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Pero ante esa realidad, personajes como el salmista, cuando exclamaban una súplica al Señor, en el Salmo 51, el salmista decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El salmista está diciendo: Señor, ten misericordia, porque yo soy pecador. Lávame de mis maldades, lávame de mis pecados. Es una súplica a Dios por misericordia. Es pedirle a Dios que detenga el juicio que merecemos, el castigo que merecemos. Entonces, ¿qué significa la misericordia de Dios, hermanos y hermanas? La misericordia de Dios implica que el castigo que usted y yo debíamos de pagar, ya no lo vamos a pagar. ¿Se imagina, hermanos y hermanas, que un día de repente usted tenga una deuda astronómica? Que algunos no andan tan lejos de esa realidad, ¿verdad? Pero imagínense que de repente le llamen a usted y le digan: oiga, don fulano, tiene 3 días para ponerse al día con su deuda. Si no, le vamos a embargar el salario, le vamos a quitar todo y hasta sus hijos lo vamos a llevar, porque usted tiene una deuda. En la época bíblica así era en realidad. Pero imagínense que de repente al siguiente día le llame otra persona y le diga: don fulano, queremos decirle que ya no nos debe nada. ¿Y cómo así que ya no les debo nada? ¿No es una broma? No, no es ninguna broma. Pero es que yo no les he pagado nada a ustedes, yo no les he abonado nada a la cuenta a ustedes. No se preocupe, ya hubo alguien que pagó la totalidad de su deuda y usted queda limpio, ya no nos debe nada. ¿Y quién es esa persona? Bueno, es alguien que le ama, que le aprecia. Eso precisamente fue lo que ocurrió con nosotros, que nosotros teníamos una deuda grande frente al Padre. Nosotros merecíamos la muerte, eso era lo que merecíamos, la condenación eterna, estar destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo un día, hace más de 2000 años, que hubo alguien que dijo que pagaría no una parte, sino la totalidad de la deuda, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, de tal manera que nuestra cuenta está totalmente saldada. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, es la liberación del juicio. Es que ya no le debemos nada a Dios, y no por nosotros, sino por Jesucristo. Entonces, Judas dice en su saludo: hermanos, reciban misericordia, pero recíbanla en abundancia. Aquí viene un elemento que es importante, porque nosotros solemos confundir las cosas. Confundimos la misericordia de Dios con la gracia de Dios. Y la misericordia y la gracia de Dios son dos realidades diferentes, hermanos y hermanas. Es verdad que la misericordia y la gracia de Dios caminan juntos en este proceso de salvación, pero no son lo mismo.
para que tengamos una claridad de cuál es la diferencia entre misericordia y gracia de Dios. Como ya le dije, misericordia es que Dios no nos castiga como lo merecemos. Misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Pero la gracia de Dios es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. Significa que si Dios solamente decidiera dispensarnos misericordia, ya eso es una gran bendición. Pero el Señor, a la par de la misericordia, nos da gracia. Significa que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. Pero dice que esta misericordia debe de ser abundante. Acá, hermanos y hermanas, es donde tiene sentido lo que el escritor bíblico dice, que nos acerquemos al trono de Dios confiadamente. En el Antiguo Testamento nadie se podía acercar al lugar santísimo porque todavía la deuda estaba latente frente a Dios, y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios descansaba. Pero el día que Cristo se presentó delante del Padre para borrar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, a partir de ese momento, hermanos y hermanas, la Biblia dice que cuando Él expresó consumado es, la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y a partir de ese momento, todos los que hemos sido limpios de nuestros pecados tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios ha sido derramada hacia nosotros. Ya no hay que tener miedo de acercarnos a un Dios santo, porque hemos sido santificados por el precioso, por el glorioso sacrificio de nuestro amado Salvador. Esa misericordia ha sido derramada a su vida. ¿La merecía? No. Por eso es gracia y por eso es misericordia. ¿Cuál es el efecto de recibir la misericordia de Dios? El versículo 2 lo dice en esta parte del saludo: que reciban paz, y nuevamente en abundancia. Quiero decirle que el término paz aparece más de 370 veces en toda la Biblia, y eso revela, estimados hermanos y hermanas, lo importante que es para Dios. Imagínense, 370 veces aparece el término paz. La paz suele definirse como un estado en el que hay relaciones armónicas de tranquilidad, donde hay una armonía que denota descanso, reposo, pero es un descanso en lo público y en lo privado. Eso precisamente era lo que tenía el hombre en su relación con Dios antes de Génesis capítulo 3. Antes de la desobediencia, Adán y Eva tenían una relación de paz. Y fíjese que esto es curioso, que en el Antiguo Testamento las palabras paz, que usted sabe que en el hebreo es shalom, y la palabra integridad, shalem, suenan igual, shalom y shalem. Tanto shalom, que significa paz, y shalem, que significa integridad, comparten la misma raíz hebrea. Esto ya nos dice algo a nosotros, que la verdadera paz es aquella que solamente se puede alcanzar con Dios sobre la base de la integridad. Cuando nosotros no tenemos una relación armónica con Dios,
Cuando nosotros no tenemos una relación íntegra con Dios, estamos carentes de paz. Y esa fue la consecuencia que nos dejó el pecado después de Génesis capítulo número 3. Y eso afectó la economía, eso afectó la salud, eso afectó el medio ambiente, eso afectó las relaciones. Cuando perdimos la paz con Dios a causa del pecado de nuestros padres, a raíz de su falta de integridad, el ser humano ya no tuvo paz. Entonces, hermanos, desde los primeros capítulos de Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada por falta de integridad de Adán y de Eva. Eso es interesante, porque según nosotros la paz es no tener conflictos, y en cierta manera es verdad. Pero el mayor de los conflictos que el ser humano tiene no es tanto con su prójimo, esa es una consecuencia. El mayor conflicto que los seres humanos tenemos es para con Dios. El ser humano que no está reconciliado por Jesucristo tiene un conflicto con Dios. Tiene un conflicto y por eso no tiene paz en su vida. Pero eso también nos coloca a nosotros en otro problema, porque como usted y yo somos personas pecadoras, es decir, que somos carentes de toda integridad. Por esa razón era necesario que muriera una persona íntegra, santa, perfecta en nuestro lugar, y así poder restaurar la paz que en algún momento tuvimos para con Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la misma manera en que todos hemos pecado en Adán y todos han muerto en Adán, también todos en Cristo tenemos vida, seremos vivificados, dice el apóstol Pablo. Si por la desobediencia y la transgresión de uno vino la intranquilidad, vino el miedo, vino la culpa, vino la vergüenza, también por la obediencia de Cristo vino la vida, vino la salud, vino la salvación y la seguridad eterna de que su amor permanece por los siglos de los siglos. Esa es la paz que Cristo ofrece. De tal manera, hermanos y hermanas, que no tenemos paz con Dios por nuestros méritos, por nuestra justicia, sino que tenemos paz para con Dios por la integridad que Cristo vivió y que lo llevó a cumplir en obediencia perfecta su propósito al venir al mundo. Pero note la relación. Si por la falta de integridad de Adán entró la muerte, entró el pecado, entró la enfermedad, entró el conflicto, por la obediencia de Cristo entró la salvación, entró la salud y sobre todo entró la paz. Entonces, ¿quién es el único que puede tener paz verdadera? El que tiene una relación reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. Esto, hermanos y hermanas, nos debe de llevar a un punto en que al saber que nuestros pecados han sido perdonados, nos debe de llevar a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Jesús? Entonces, si usted ha sido perdonado por Jesús, debe de tener la paz que Él garantizó. Cuando Jesús se despidió de sus discípulos, Él les dijo: oigan, muchachos, la paz os dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy como el mundo la da, porque la paz que puede ofrecer el mundo
la puede poner en un papel. La paz que da el mundo la puede dar en palabritas nada más. Pero la paz que Dios nos da es la paz que Él pone en nuestra alma, que Él pone en nuestro corazón. Y por eso Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, porque yo les doy la paz y no se la doy como el mundo la da. ¿Sabe algo? El mundo anhela paz. Eso es lo que el mundo desea. Pero ¿por qué pocos la encuentran? Porque aunque el mundo está sediento de paz, muy pocos la encuentran. El llamado es que la paz solamente se restaura cuando restauramos nuestra relación con Dios. Y nuestra relación solamente puede ser restaurada por Jesucristo. Por eso, hermanos, es que los cristianos debemos de ser caracterizados por una vida de paz. Eso es lo que dice el escritor cuando él mencionaba que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Significa, hermanos y hermanas, que en medio de la enfermedad podemos tener paz. En medio de la aflicción podemos tener paz. En medio de la pérdida o el duelo podemos tener paz. En medio de la tribulación podemos tener paz. En medio de la escasez podemos tener paz. Porque la paz que Dios nos da es el resultado de poner nuestra confianza no en las circunstancias, sino en el Dios que tiene cuidado de nosotros. De tal manera que muchos de ustedes pueden estar atravesando en este mismo momento situaciones tristes, pero tienen paz. ¿Se ha fijado algo? ¿Qué ocurre en los sepelios de los creyentes? Es verdad, hay dolor porque esa persona ya no va a estar físicamente con nosotros. Pero la familia doliente, y si es creyente, tiene paz. La paz de que la muerte les ha quitado por un momento a ese ser amado, porque saben que del otro lado de la eternidad lo volverán a encontrar, y eso nos inunda de paz. Muchos de ustedes probablemente no tienen empleo en este mismo momento, pero ¿por qué tienen paz y tranquilidad? Porque saben que el Señor ha prometido en su palabra no dejarlos avergonzados, no dejar avergonzada ni su simiente para que anden mendigando pan. De tal forma que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y eso nos inunda a nosotros de paz. Eso fue lo que Jesús dijo. Oigan, les dijo, todo esto yo lo he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Entonces vea esto: cuando Dios nos da de su misericordia, cuando ya no nos sentimos acusados, condenados y culpables, ahí uno ya siente paz. ¿O no? ¿O cómo se siente usted cuando ha pagado sus deudas, hermano? ¿No se siente tranquilo? No les creo a muchos. Están endeudados, en dicón están algunos. Pero ¿cómo se sentiría que le diga el banco: ya no nos debe nada? Y yo que les pensaba decir, hermano, ya les van a pagar la deuda. ¿Cómo se sentiría usted? Contento, con paz, con tranquilidad. Hasta invitaría a comer pupusas a los hermanos, ¿verdad? Porque se siente tranquilo, se siente en paz. ¿Qué no decir cuando todos nuestros pecados que nos llevaban directo a la condenación eterna han sido cancelados por Jesucristo? Eso a nosotros nos da una paz, una tranquilidad. Que cuando suene la trompeta o el día que muramos, ya no tenemos miedo a la muerte. ¿O hay alguien acá que le tiene miedo a morirse?
¿Tiene miedo usted a morirse? No, ¿y por qué va a tener miedo? Si el que murió en la cruz la derrotó, la exhibió públicamente y nos ha dado una promesa de vida eterna en Él. En este mundo seguirán habiendo guerras, lamentablemente, conflictos entre las personas, pero nosotros podemos tener paz, porque Jesús tomó el castigo de nuestra paz, como lo dijo el profeta Isaías. Él ha hecho que nosotros tengamos paz para con Dios. Y una vez que esa paz reina en nuestros corazones, somos capaces también de compartir esa paz con los demás. De tal manera que a usted lo pueden provocar para que saque la caja de lustre, pero usted tiene paz. Digo yo, ¿verdad? Usted tiene paz. Y quizás ahí hay un vecino que le pone toda la música a todo volumen, y como usted solo tiene la chicharrita que suena a Plenitud Radio ahí, ni oye, ¿verdad? Y usted dice, hermano, que Dios lo bendiga, dice usted. Tiene paz, tiene tranquilidad. O de repente hay uno que se le atraviesa en el camino y de remate que a usted lo quiere culpar, y usted dice, tengo paz en Jesucristo. Digo yo, pues, hermano, mírele el rostro que tiene a su lado y véale si transmite paz o qué transmite, ¿verdad? Yo espero que de verdad esa persona tenga paz. Sí, hermanos, debemos de reflejar la paz, porque la paz que Cristo nos ha dado, el mundo no la pudo dar. Y el tercer elemento de este saludo dice que reciban, es como un regalo de Dios, que reciban amor en abundancia. Si de algo nosotros tenemos que estar seguros, y ya se lo dije al principio, es que el amor de Dios no es inconstante. Desde una perspectiva muy humana, el amor de los hombres es como un interruptor que puede apagarse y encenderse, apagarse y encenderse. Así es muchas veces el amor de los hombres. Pero el amor de Dios es un amor que está siempre encendido y listo para amarnos a nosotros con sinceridad. Tal vez el amor entre seres humanos puede disminuir, pero el amor de Dios es algo diferente. ¿Por qué razón? Porque el amor no es algo. El amor no es algo que Dios hace. Dios es amor. El amor caracteriza a Dios. Y Dios es amor, porque su amor es permanente. Si Dios dejara de amar al que ha decidido amar, eso sería contrario a su naturaleza. Dios es alguien que preserva su amor, pero dice que su amor se va a multiplicar en nosotros, está creciendo. ¿Y por qué el amor de Dios hacia usted crece? Porque Él es infinito y Él es eterno. Uno se puede sentir triste porque que mi familia de los Estados Unidos no me habla, que mis hijos no me vienen a ver, que mi esposo ya no me dice nada como cuando éramos novios. Usted puede sentir que el amor humano disminuye, decliva, cae, se levanta, porque es imperfecto. Pero el amor de Dios va creciendo y va creciendo y va creciendo, porque Él es infinito. Significa que el amor de Dios por tu vida crece. Hoy Dios te ama más que ayer. ¿Se alegran por eso? Porque aquí no importa quién nos deje de amar. Aquí lo más importante es que el amor de Dios va creciendo todos los días. Y por eso es que la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando veas ese sol resplandeciente, es una señal del amor de Dios sobre tu vida. Puede ser que alguien te deje de amar,
por lo que has hecho, y seguramente con justa razón. Pero a pesar de que el amor de los hombres pueda disminuir o apagarse, el amor de Dios permanece fiel. Eso, hermanos y hermanas, es lo que no entendió el hijo pródigo mayor cuando vio que el hijo pródigo menor regresó y el padre estaba haciéndole fiesta, y lo calzó, le puso un anillo, le puso un vestido, mandó a matar el becerro más gordo, le hizo fiesta, le puso de todo. Y el hijo pródigo mayor dijo: ¿y qué es esta bulla? Y los siervos llegaron contentos a decirle: ha venido tu hermano menor y tu papá le está haciendo fiesta. ¿Y qué hizo aquel? Se enojó, se molestó y no entendió la acción de amor de Dios. Hermanos y hermanas, el amor de Dios es tal que si tiene 100 ovejas y una se le ha perdido, Él guarda las 99, las pone seguras y va por esa tras una. De tal manera que si tú has sentido que en la vida no hay nadie que te ame, si tú has sentido que tu familiar o tu familia no te ama, déjame decirte que el amor de Dios, ese sí te ama, y es un amor que va creciendo, que no disminuye, y es el amor que quiere darte esta noche a ti. Los salmos de alguna manera expresan, hermanos y hermanas, lo que estamos diciendo. Los salmos son una teología encarnada por el salmista. Solo para que tenga una idea, en el Salmo 13, versículo 5, el salmista dice: yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Es el salmista que dice: yo confío en tu amor inagotable. Más adelante en el Salmo 90, versículo 14 dice: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Fíjese que las palabras inagotable que el salmista menciona en el hebreo, lo que significa, hermanos y hermanas, es grande, fiel, suprema misericordia. No hay una palabra que pueda agotar lo que el salmista está diciendo. Pero entonces, hermanos y hermanas, lo visto hasta acá, en esta parte final de este saludo, es que en el creyente van a abundar dos cosas. Por un lado, la misericordia de Dios, y por el otro lado, el amor de Dios. Pero ¿cuál va a ser el efecto de la misericordia de Dios de este lado y del amor de Dios de este lado? ¿Qué va a provocar en el centro? Paz, paz y paz. Porque que Dios no nos castigue, aunque lo merecemos, eso nos da paz. Pero que Dios nos ame, a pesar de que no somos dignos, y que su amor vaya creciendo, eso nos debe de dar paz. Paz en abundancia. Entonces, de un extremo de tu vida está la misericordia de Dios. Del otro extremo está su amor, y eso en ti debe de producir paz. Por eso es que la paz no la da el mundo. La paz solo proviene de estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Bendita salvación de Dios, hermanos. Dicen amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. De un lado, misericordia, y del otro lado, amor. Y eso produce paz. Eso es la salvación. Esta noche rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que quieren sentir la paz, experimentar la paz que solo Cristo puede dar. Les invito para que en el lugar donde están
puedan ponerse en pie como una señal que ustedes quieren entregarle su vida a Cristo. O si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Tal vez usted ha buscado la paz en su vida familiar, la paz en su ser interior, la paz con su prójimo, pero no la encuentra. Ya le dije, la paz solamente viene como resultado de tener paz para con Dios, y eso solo es posible por medio de Jesucristo. Así que si hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Hay alguien? Usted puede preguntar, hermano servidor, si usted siente que hay alguien ahí a quien Dios esté tocando. ¿Hay alguien ahí que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Tal vez ha buscado la paz en otras cosas y no las ha encontrado, pero solo en Jesucristo hay paz. ¿Hay alguien esta noche? Si no lo hay, hermanos, recordemos: la misericordia y el amor de Dios producen paz en nosotros. La misericordia y el amor de Dios producen paz en tu vida. Así que confía en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos das, que es un amor que no tiene medida, y es un amor que tiene como fundamento tu misericordia. Eso produce en nosotros paz, que aunque las circunstancias estén oponiéndose a nosotros, tú nos das paz. Fe y esperanza. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos, y cantamos al Señor este canto? Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Eso es para ti, iglesia. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Amado Dios que estás en los cielos, muchos de los que están acá están atribulados y son tus hijos, son tus hijas. A lo mejor ellos han olvidado tu misericordia y tu amor, pero esta noche quiero pedirte que les hagas saber a tu pueblo que los amas, y es un amor que crece en abundancia cada día, y ese amor es el resultado de tu misericordia.
que has detenido lo malo, el castigo. Y eso ha generado en nosotros, Señor, la paz. Pero muchas veces lo hemos olvidado, que tú tienes el control de nuestras vidas, y que aunque el mundo esté rodeado de aflicción, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Bendice a tu pueblo, Señor, con esa paz que solamente tú puedes dar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse.